Buenos días. Llego un poco justo porque vengo desde Barcelona y a pesar de que ya hay trenes que salen a las 6 de la mañana, aún así llegar aquí no es nada fácil. Yo creo que José Manuel lo ha explicado perfectamente. Espero que, soy director del clúster en el área de biomedicina y espero que estos 3 días os sean muy provechosos. La verdad es que tenemos una suerte increíble de poder contar con 3 personas, pues probablemente entre los líderes mundiales que mejor conocen este tema de la neurotecnología. Y espero que aprovechéis esta oportunidad y desde nuestro punto de vista, pues que esta oportunidad signifique dar un empujón a esos objetivos que comentaba José Manuel, que son promover la investigación en este área, tratar de aportar soluciones a nuestro sistema de salud en este área, soluciones que también el sistema necesita por el bien de todos nosotros, y si podemos además impulsar la creación de tejido industrial en el área de neurotecnología en la Comunidad de Madrid, pues esto ya sería fantástico. Así que buen curso y muchas gracias por participar. Hola, buenos días a todos. Soy Rafael Yuste, soy profesor de la Universidad Columbia de Nueva York, pero como detectáis por mi acento, soy español, soy precisamente de aquí, de Madrid, de Argüelles. Quería agradecer a José Manuel y a Javier por esta sinergia de la que habéis oído hablar, a la Comunidad de Madrid por la sponsorización del patrocinio, creo que se dice en castellano, del curso, y la Universidad Complutense por alojarnos en estos cursos de verano, ¿no? Entonces, vamos a estar aquí 2 días y medio, enfocados, alejados del mundanal ruido, enfocados en esto de la neurotecnología, ¿no? ¿Y qué es esto de la neurotecnología? Pues es muy simple, son métodos o dispositivos o técnicas para hacer 2 cosas, para registrar la actividad del cerebro o, como oiréis más adelante, el sistema nervioso central y periférico, del cual el cerebro es quizá la parte más importante porque genera la mente humana, ¿no? Y no solamente registrar la actividad, sino poder descifrarla y utilizar técnicas para modularla, para poder cambiar la actividad cerebral, ¿no? Este tipo de dispositivos y técnicas pues son de todo tipo, tradicionalmente han sido electrónicos, ¿no? Y seguro que os lo habéis encontrado en vuestras vidas. Los electroencefalograma es un ejemplo, ¿no? Estos que registran la actividad cerebral, se utilizan en los hospitales, ¿no? Estimulación cerebral profunda, que estimula la actividad cerebral en pacientes de Parkinson o depresión severa o bipolares, ¿no? También implantes cocleares, eso también es neurotecnología, estimulan los nervios, esto ya no es el cerebro, sino, como estábamos diciendo antes, parte del sistema nervioso, ¿no? Y se lleva haciendo neurotecnología pues desde hace, me parece que desde Galvani, que oiréis, desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Pero en los últimos 2 décadas, 3 décadas, aparte de la tradicional tecnología electrónica, se han incorporado todo tipo de métodos a la neurotecnología, ¿no? Métodos ópticos, métodos magnéticos, métodos acústicos, métodos de nanotecnología y métodos computacionales, sobre todo con la introducción de la inteligencia artificial generativa recientemente, ¿no? Entonces ahora mismo hay un batiburrillo de métodos, ¿no?, que están empezando a un poco revitalizar y acelerar de una manera muy importante el desarrollo de la neurotecnología, ¿no? ¿Y por qué es importante la neurotecnología? Pues como sabéis bien, el cerebro no es un órgano más del cuerpo, es el órgano que genera toda la actividad cognitiva y mental de los seres humanos, desde los pensamientos, las memorias, las emociones, la identidad personal, la conciencia, la personalidad, ¿no? Incluso el subconsciente, lo que no sabemos que tenemos dentro, es todo parte, es generado por el sistema nervioso central. Entonces, si tienes métodos que te permiten registrar el sistema nervioso central y periférico y alterarlo, pues por regla de 3 te permitirá registrar la actividad mental y cognitiva y alterarla. Y esto tiene muchísima importancia para la humanidad,
por lo menos 3 razones. La primera es razón científica, para poder entender, por fin descifrar cómo funciona el cerebro y entender pues la gran pregunta de la neurociencia, cómo de la actividad neuronal surge la mente humana, ¿no? Y esto es algo que está ya, hombre, no diría a la vuelta de la esquina, pero ya se empieza a ver la luz al final del túnel con el desarrollo de estas técnicas de neurotecnología tan potentes, utilizándose tanto en animales como en personas, ¿no? La segunda razón por la que la neurotecnología es crítica es una razón clínica, médica, ¿no? Como sabéis, por experiencias personales, con familiares o amigos, las enfermedades cerebrales tienen muy mal tratamiento, ¿no? Tanto enfermedades neurológicas como mentales, psiquiátricas, ¿no? Y no es una sorpresa que se traten tan mal, porque no se entiende todavía la fisiopatología de estas enfermedades. O sea, y para entender la fisiopatología primero tienes que entender la fisiología, el funcionamiento normal del órgano, para poder entender cuándo el órgano se altera en las enfermedades. Y como es la única parte del cuerpo quizá que no entendemos la fisiología todavía, pues mal vamos a poder ayudar a los pacientes, pues no entenderemos la fisiopatología. Esto es algo que ocurrirá en el futuro, y se espera que la neurotecnología permita rejuvenecer y abrir un campo nuevo a la psiquiatría y la neurología del futuro, como oiréis, ¿no? La tercera razón por la cual la neurotecnología es muy importante para la humanidad es una razón económica, de mercado, ¿no? No es una sorpresa para vosotros el reconocer que en los últimos 20 años nos ha cambiado la vida con la introducción de dispositivos computacionales portátiles. Tenemos un cacharro de estos en el bolsillo, y si te lo quitan, te han quitado un trozo de tu vida, ¿no? Y entonces está bastante claro desde el punto de vista de las grandes compañías tecnológicas que la nueva revolución va a ser de un dispositivo en el bolsillo a un dispositivo en la cabeza, o cerca de la cabeza, neurotecnológico, que te permita conectar directamente a los usuarios con la red, ¿no? Que esto es esencialmente lo que hacen los teléfonos inteligentes, ¿no? Entonces, hay una inversión cada vez más enorme privada, de compañías tecnológicas y compañías de neurotecnología desarrolladas explícitamente para fabricar y vender estos dispositivos, ¿no? Que está empezando a despegar, ¿no? Entonces os he contado qué es la neurotecnología, por qué es importante ahora y no hace 20 años o dentro de 20 años. Por eso tiene que ver con el presidente Obama, que en el año 13 lanzó la iniciativa norteamericana de neurotecnología, que él la bautizó como iniciativa BRAIN. El BRAIN es un acrónimo, y la N de BRAIN significa neurotecnología, es la iniciativa para el desarrollo avanzado de tecnologías cerebrales de neurotecnología, ¿no? Y esta iniciativa es a 15 años, estamos ahora en el año 10º, hay una inversión actual de casi 900 millones de dólares este año, y involucra a 550 laboratorios en Estados Unidos que están esencialmente desarrollando todo tipo de dispositivos, todo tipo de métodos, de estos que os he comentado, experimentales, computacionales, para trabajar en animales de experimentación, para trabajar en humanos, ¿no? Y ahí quiero también distinguir que hay neurotecnología implantable, que se requiere neurocirugía, pero hay mucha tecnología cada vez más que no es implantable, que la puedes llevar encima de la cabeza como fuese un casco, unas gafas, unos auriculares, una diadema o incluso una pulserita, ¿no? Esto ya empieza a expandir el campo de la neurotecnología del tradicional campo médico a un campo ya más comercial. Entonces, esta iniciativa de cerebro pues fue como ponerse las pilas. El presidente Obama convenció al Congreso de Estados Unidos que diesen dinero, incluso dieron más dinero que el que se había pedido, que es una cosa que nunca ocurre, ¿no? Eso te indica el nivel de entusiasmo de los representantes del pueblo de Estados Unidos con esta iniciativa BRAIN, que ha sido financiada año tras año, independientemente de la presidencia de Estados Unidos, con Obama, con Trump, con Biden ahora. Y ha dado también inspiración a la generación de iniciativas parecidas en otros países, incluida iniciativas de neurotecnología en China, Japón, Corea del Sur, Australia, Canadá, Israel, y en Europa se lanzó una iniciativa a la vez, el Human Brain Project, que desafortunadamente ha terminado, pero que se coordinaron todas estas iniciativas en el año 17
en una iniciativa de cerebro internacional, con lo cual, igual que ocurrió con el genoma humano, tenemos ahora mismo un paraguas internacional desarrollando neurotecnología a todo meter en todos estos países industrializados por razones científicas, por razones médicas y por razones comerciales. También se añade una razón cuarta de razones de seguridad nacional. En algunos países, como en China, por ejemplo, estas neurotecnologías están desarrolladas, dirigidas por el ejército del país, ¿no? Bueno, pues entonces os he explicado qué es la neurotecnología, por qué es importante ahora. Vamos a hablar un poco del curso, el diseño del curso, y hablo también en nombre de mis codirectores, Álvaro Pascual-Leone, que viene de la Universidad de Harvard, y José Carmena, que viene de la Universidad de Berkeley, de Estados Unidos, y estamos apoyados por Ander Ramos, que viene de Tecnalia, del País Vasco, ¿no? Entonces, entre los 3 organizadores y los 4 con Ander, lo que os hemos planteado es un programa en el cual había 3 razones. Dejamos fuera lo militar de momento, ¿no? De razón científica, pues tenemos un día dedicado a esto, razón médica, mañana dedicado a la neurotecnología clínica, y razones de emprendimiento, de mercado. El viernes hablaremos de esto. Tenemos expertos de la Comunidad de Madrid. Hemos intentado invitar a gente de la Comunidad de Madrid y ahí enlazar con los clústeres, y como habéis oído, la intención de que este curso empiece a ser un curso anual que sirva como punto de encuentro de todas las personas en la Comunidad de Madrid que estén interesadas en neurotecnología, desde el ámbito científico, desde el ámbito clínico y desde el ámbito de emprendimiento o de ámbitos también éticos. La idea es que haya 3 días al año, que aquí todos los de Madrid que les interese esto tendrán acogida, ¿no? Y esto sirva para vertebrar una red de neurotecnología en la Comunidad de Madrid. Y esto puede ser una pieza importante para el futuro, el proyecto de neurotecnología en España, que se llama Spain Neurotech, que seguramente salga adelante este año, por fin, después de una espera burocrática. Y entonces la parte de Madrid ya estará más o menos armada con una red en la cual os animamos a todos que os incorporéis. Hablaremos de esto durante el curso, ¿no? Entonces, este es el programa del curso, los 2 días y medio. Quiero hacer un comentario, que hemos hecho unos cambios de última hora en el programa del día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, primero expresar las disculpas de la viceconsejera, que no ha podido estar en la inauguración, pero se va a incorporar al curso, me ha dicho, a las 12:30, con lo cual la conoceréis. Y fue también idea suya el ponernos de acuerdo a todos, ¿no? De una manera colegial y muy bonita. Entonces, vamos a empezar por la mañana con una ponencia de Brian Strange, de la UPM, y después de Charo Moratalla del Instituto Cajal, y después hablaré yo. Entonces, en la mañana vamos a tener el siguiente cambio. No vamos a parar para tomar café, sino vamos a seguir de un tirón. Ese es el plan. Y la razón es para poder enseñaros una película esta tarde, la película de Herzog, que habéis oído hablar, El Teatro del Pensamiento. Será proyectada en inglés, sin subtítulos, desafortunadamente. Y la película tiene 1 hora y 45 minutos. Entonces, lo que hemos decidido es que el programa de tarde, a las 4, empezará la proyección de la película y estaremos aquí pues hasta las 6. A las 6 tenemos que desalojar el recinto para que lo puedan limpiar y todo, ¿no? Entonces, si miráis el programa, había 2 mesas redondas esta tarde, 2 mesas redondas. Una sobre hablar de neurotecnología de investigación, y esta la vamos a trasladar a la mañana. Para no tener la pausa de café, vamos a tener tiempo para poder realizar la mesa redonda, que será el último acto del programa de mañana, con Brian y Charo y conmigo, ¿no? La otra cosa que no vamos a tener es una mesa redonda sobre la formación en neurotecnología.
Y ahí lo que queríamos pediros, los organizadores, es a todos los conferenciantes que hablen al comienzo de su conferencia sobre cómo se metieron en el ajo. Contad cómo habéis acabado haciendo lo que estáis haciendo. Y esto puede servir un poco para paliar la falta de una mesa redonda específicamente dedicada a la formación. Pero a todos los estudiantes y a la gente joven que estéis de oyentes en el curso, os ofrecemos nuestro oído, nuestra mano para hablar de formación en cualquier momento. Es algo que también podéis resaltar en vuestras preguntas, y os animo que hagáis preguntas en todo momento, y también pillarnos al comienzo, al final de las charlas y esto, para hablar de formación. O sea, la idea es que la formación la vamos a incorporar en cada una de las charlas como algo que pediremos a todos los conferenciantes que lo hagan. Pues yo creo que con esto me parece que ya no tenemos más cambios. En principio el programa de mañana y del viernes siguen igual. Y vamos a meternos ya en la materia, ¿no? Pues la primera conferencia es de Brian Strange, de la UPM. El título es Neurotecnología aplicada para comprender y mejorar la función de la memoria humana. Y Brian, tienes 45 minutos para hablar y habrá 15 minutos de preguntas y respuestas. Y por favor, si te puedes presentar y hacer un breve resumen de tu carrera al comienzo, te lo agradecemos. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Yo me considero un neurotecnólogo, entonces para mí esto es perfecto donde estar. Yo soy británico, pero lo suficiente españolizado para apoyar a Noche a la Roja. Sí voy a patinar un poco cuando hablo de ciencia, porque los términos me cuestan un poco. Entonces pido disculpas de antemano. ¿Cómo entré en esto? Bueno, yo empecé estudiando en medicina en Inglaterra, y dio la casualidad en el segundo año de carrera. Tenía un profesor brillante, Malcolm Brown se llama, que trabaja en electrofisiología en monos, y dijo una frase de "Memory frees us from the tyranny of the genes". La memoria nos libre de la tiranía de los genes. Y yo pensé, pues tiene razón, qué interesante. Me empecé a interesar por la memoria, ya tenía, no sé, 19 años, algo así, 20 años. Me acoplé a un laboratorio ahí que trabaja en conexiones entre neuronas, en una cosa que se llama LTP, o Long Term Potentiation, potenciación de largo plazo, de un científico que se llama Graham Coleridge, que es uno de los que descubrió que, de hecho, los neurotransmisores son también aminoácidos. Y me impactó tanto que hice un trabajo fin de carrera. La única vez que he trabajado en tejido animal, ya con el microscopio induciendo potenciación entre sinapsis. Y decidí en ese momento que iría a hacer el programa MD-PhD que ofrecen en UCL y Cambridge, pero UCL tenía acceso al Instituto de Neurología, donde quería hacer el doctorado. Cambiar de material de animal a humanos, para que ya estaba empezando de neuroimagen, resonancia funcional, era ahí como despegando. Me metí en un centro de excelencia sin saber lo excelente que era. Entonces entré ahí, impresionado también por lo que estaban descubriendo. Siguiendo con mi línea, que ya me interesé por memoria, empecé a trabajar con memoria. Hice el doctorado, terminé medicina. Luego trabajé como esclavo en el Sistema Nacional de Salud en Inglaterra durante no sé cuántos años, pero por la noche tenía estudiantes, entonces terminaba en el hospital, cruzaba la plaza de Queen Square y al laboratorio donde los estudiantes me decían, bueno, hemos hecho esto, tal, ¿no? Llegas a los 30 y pico y ya no aguantas estar hospital, laboratorio, guardias, y digo, bueno, me ofrecieron una posición en España, siempre me había gustado España, y voy ahí. Me dieron excedencia y pensé, bueno, voy unos años y vuelvo a mi plaza en Londres. Y claro, España me trató tan bien que ¿quién va a volver?
me dejaron montar mi propio laboratorio. Los clínicos abrieron las puertas y que había ya en el rubro internacional una serie de pacientes con epilepsia, que voy a hablar también, con registros intracraneales, que era una técnica que quería aprender. En el Clínico San Carlos, estimulación cerebral profunda. Esto hace 10 años, 12 años. Y empezamos con esos cortes. Luego, una oportunidad de llevar un tema de resonancia con envejecimiento, que también ha sido muy interesante. Entonces, yo no me quejo. Y la neurotecnología para mí es día a día. Entonces, ¿cómo vais a ver? Entonces, yo voy a hablar de memoria. Ya el profesor Juste ha introducido lo que es definición de neurociencia, estudio del sistema nervioso. Meterse en neurotecnología es interfaz, más que todo, registrar, modular. Y en mi charla voy a dar la primera parte, que es, vamos a medir en el cerebro humano, todo lo que yo trabajo es en el cerebro humano, y luego modular, mejorando memoria a través de esta técnica de estimulación cerebral profunda que he mencionado. Ya, espero llegar ahí. Voy un poco más lento cuando doy las charlas en español, entonces espero llegar ahí. Entonces, ¿qué es esto de preparación cuando hablo de memoria? Cada vez que alguien me pregunta qué haces en la vida, estudiar la memoria, 99,9% de las personas, la mía es muy mala, ¿vale? Hay muy pocas personas que te van a decir, tengo una memoria muy buena. Somos muy críticos de nuestro sistema de memoria y no sé por qué, porque es una tarea muy difícil, ¿no? Estar registrando todo el tiempo, todo lo que has hecho, olor, visión, lo que has oído. Entonces, mi línea de investigación va un poco inspirado en cómo este sistema puede llegar a hacer lo que hace, con tan poco de energía también. Ahora, si tú estás en un ambiente así, estás conduciendo por el centro de Estados Unidos, no está pasando mucho, ¿vale? Entonces, tu cerebro no tiene que codificar mucha información, pero comparar eso con un sábado por la noche en Piccadilly Circus en Londres, ahí hay mucha información para codificar. Esto en Systems neurociencia de sistemas, hablamos de la diferencia entre lo que es un estado que tú estás prediciendo lo que está entrando, como un estado en un ambiente muy estático, comparado que cuando tienes más de abajo para arriba, que tienes que procesar lo que entra de una forma diferente. Entonces aquí lo de aburrimiento por la carretera en Estados Unidos sería como top-down, que tu cerebro está proyectando lo que va a venir, luego comparado con un bottom-up. Ahora, hay excepciones. Es un típico sitio donde hay películas de ovnis. Si te llega algo que no esperas, tu cerebro cambia, ¿no? Lo mismo, yo digo, si de repente aquí entra por la puerta Donald Trump, ahora, eso te aseguro que vas a acordar ese momento el resto de vuestras vidas, porque nuestro sistema de memoria está hecho así. Y cuando vamos por la vida, hay toda clase de diferentes cosas que son impredecibles o que son sobresalientes o emocionales, o como la primera vez que ves un cisne negro, que la mayoría son blancos. Y se sabe ya de mucho tiempo que hay un área en el cerebro que se llama el hipocampo, que es muy sensible a esos eventos impredecibles. Ya midiendo en el conejo, en el área C1 del hipocampo, hace ya muchas décadas, vinográbada mostró que cada vez que había un clic inesperado, empezaba a disparar. Y con más clics ya se dejaba de disparar esa neurona. Nosotros hicimos lo mismo ya hace 25 años, simplemente mostrando imágenes a personas, cambiando la fuente y mostrando letras, un cambio básico, y vas a ver cómo el hipocampo se habitúa al cambio. El hipocampo, para que no trabajéis en neurociencia, el hipocampo es, en mi opinión, la estructura más interesante del universo, pero sin ninguna duda. Se sabe mucho de un caso del año 50 que operaron un caso HM, que para epilepsia quitaron parte bilateral del hipocampo, y como ha comentado antes sobre la película Memento, es justo así como ha tenido sus problemas. Entonces el hombre despertó de la cirugía sin poder formar nuevas memorias, y tenía ya pérdida de memoria unos 15 años, a veces
11 años de retrograd también. Entonces hay una estructura que sin ello no puedes formar nuevas memorias, y también está involucrado en detección de cosas sobresalientes. Okay. Esto hace cuando estuve haciendo un doctorado, de hecho, empecé con una tarea en humanos para ver cómo funcionaba esta interfaz entre sobresaliente y memoria, con un estudio básico que tú vas presentando palabras a personas, de vez en cuando uno sale en una fuente diferente, que es el oddball, como se dice, perceptual, puede ser emocional o puede ser una categoría semántica como una zanahoria cuando estás hablando de conglomeraciones de personas. Esto se repite en muchas listas y lo que vemos era algo esperado, que cuando cambia la fuente, las áreas de la corteza visual, utilizando una técnica que se llama resonancia funcional, se activan, ¿vale? Y se activan cada vez que ven esa percepción. Entonces, la resonancia funcional no mide expresamente actividad eléctrica, mide cambios en nivel de oxígeno, en el ratio oxígeno oxigenado hemoglobina. ¿Okay? Entonces, es una forma no invasiva para medir la actividad cerebral. Lo que hemos visto también, el hipocampo hizo algo diferente. Entonces, respondió a la primera vez que vas cambiando esta fuente de las letras, pero luego se habituó, un poco como la neurona de Vinogradova. Y eso es interesante porque no está solamente procesando que hay algo sobresaliente, pero está diciendo, como habitúa, ya está diciendo que eso puede pasar, que puede cambiar la fuente. Eso es un poco diferente. Y todo esto, bueno, lo había pensado Claude Shannon en los años 40, cuando estaba con su teoría de la información, que a lo mejor habéis oído de esto, que es una cosa de origen del bits y bytes. Lo que estaba diciendo, estaba trabajando de una forma más eficiente de transferir información y tiene unas medidas como la información que es proporcional a la probabilidad del evento, del logaritmo de probabilidad negativo. Mientras que otra medida que se llama entropía es lo impredecible que es una serie de eventos. ¿Okay? Entonces, ese tema de probabilidad, un oddball, como hemos llamado, un cisne negro, tiene mucha información, porque te dice que no todos los cisnes son blancos. Entonces, es algo improbable. Mientras que unos contextos donde es más volátil, como estar en Piccadilly Circus comparado a carretera en Estados Unidos, tiene más entropía. Hemos modelado estos dos parámetros en un estudio cognitivo muy básico, ¿vale? Que simplemente la persona ve unas figuras y tiene que pulsar un botón correspondiendo a la persona. Tiene que, bueno, si sale este triángulo morado, tiene que pulsar con este dedo y luego sale otro y luego sale pentágono morado y lo mismo. ¿Okay? No tiene nada que ver con memoria, muy básico. Lo único que decimos es variar la distribución de las diferentes figuras. Entonces, algunos es muy homogéneo, 25% cada uno. Entonces, eso es entropía máxima, porque no sabe lo que va a pasar luego. Mientras que hay algunos que, casi todos, son este triángulo morado. Entonces, eso, triángulo morado, muy predecible. Un poco como la carretera de Estados Unidos. Luego, cuando sale el triángulo verde, es como el Omni, ¿no? Entonces, hemos modelado esto, bueno, que se ve que hay de hecho, es difícil inventar algo en psicología porque ya se ha hecho. Entonces, en el año 50 ya habían hecho este tipo de estudio, que sí, que el tiempo de reacción se modula por el número de bits, por entropía y sorpresa. Hay una red muy interesante que se activa en el cerebro cuando viene por ejemplo, en mi ejemplo, ese triángulo verde, que es la sorpresa. Entonces tienes la corteza visual, también las motoras y parietal, que son más áreas de atención. Pero la única área en el cerebro que estaba sensible a la entropía era el hipocampo.
el hipocampo aquí anterior. Entonces de ahí, esto es un estudio ya antiguo, pero tiene relevancia lo que os voy a mostrar ahora. La idea aquí que nació es que está importante el hipocampo en medir el ambiente, la estructura probabilística de tu ambiente, ¿okay? En tu contexto en el que estás, que puede estar prediciendo la actividad antes prediciendo lo que va a venir antes de que llegue el estímulo. Eso se modula esto de arriba para abajo o abajo para arriba, el estado del cerebro. Pero bueno, el problema, el límite que tenemos con resonancia funcional es que no nos da mucha información el mecanismo. ¿Qué está pasando en el cerebro? En este momento estuve con el hipótesis basado en modelos en animales. Una persona también en Nueva York que ha trabajado mucho en ratas, mostrando que la actividad en el hipocampo a lo mejor está prediciendo lo que va a venir en un futuro. Basado más que todo en unos momentos claves en que hay lo que se llama un shockwave ripple, que sería onda aguda con actividad rápida. De ahora adelante un ripple, ¿vale? Que aquí tenemos ripples, son eventos de una amplitud muy grande, están en todos los mamíferos y no se sabe exactamente lo que hacen este ripple. Si quieres saber más, tenemos una experta mundial en modelos de animales de ripples que se llama Lisette Méndez de la Prida, que está en el Instituto Cajal. Pero hay ideas que cuando una rata entra a hacer una tarea, por ejemplo, aquí en un laberinto, los ripples lo que están diciendo es preparando la rata para lo que puede venir, ¿vale? Sabemos que cuando cuando está saliendo del laberinto, dispara haciendo como un replay, haciendo como un reenactamiento de lo que había experimentado. Pero esto es un poco más novedoso, esa idea de que está preparando el cerebro para lo que puede venir. Y sí, simplemente ideas de lo que es algo generativo. Me he mencionado inteligencia artificial generativo. Bueno, que el cerebro también está a lo mejor generando, lo que hace el sistema de memoria es generar lo que va a venir. Y ese proceso lo necesita hacer cuando hay más incertidumbre. Porque cuando estás en la carretera de Estados Unidos no tienes que generar mucho. O sea, siempre que ser que sí. Entonces, aquí tenemos la primera hipótesis de que cuando hay más entropía necesitas más de esos ripples. Ahora, con resonancia funcional nunca vamos a ver esto, porque está ligado a una respuesta hemodinámica que tiene orden de resolución de segundos, 5 segundos, algo así, aunque mide bien especialmente donde está la actividad, pero no nos da resolución temporal. También magnetoencefalografía o electroencefalografía tiene esa resolución temporal, pero tenemos un problema, que el hipocampo es muy profundo en el cerebro. Entonces, si alguien le dice esa actividad registrada con EEG o con magnetoencefalografía, que son mediciones aquí encima, no invasivas, que viene del hipocampo, es muy difícil saberlo, ¿okay? Porque viene de una área profunda. Entonces, ¿qué he hecho nada más llegar a este país? Alinearme con Antonio Hellnagel, que lleva epilepsia en el rubro internacional, para hacer mediciones en personas que tienen electrodos implantados. Estas personas tienen epilepsia y están ya en evaluación para ser operados para quitar el enfoque de su crisis, el foco, porque son resistentes a fármacos. Bueno, esto es esquemático de muchos pacientes a la vez. No suelen meter más que uno o dos electrodos en cada hipocampo de cada paciente. Y ya, bueno, llevamos como 10 años recogiendo datos con diferentes experimentos, y más recientemente también con Zurich, que tienen unos electrodos un poco diferentes, que tienen aquí unos microwires, como microalambras, que tienen una impedancia muy alta. Entonces puedes medir lo que se supone que son neuronas individuales. El electrodo normal mide un campo eléctrico, se llama local field potential, potencial local,
mientras que aquí tenemos un tipo de información diferente. Entonces, nuestra hipótesis, utilizando esta misma tarea que os demostré, muy fácil, que no tiene nada que ver con memoria, con ya electrodos dentro del hipocampo en personas, a ver si había más ripples cuando había más entropía en la distribución de estas imágenes. Detectar ripples en humanos, en animales está muy, muy bien definido, en humanos es un poco más difícil, necesitamos utilizar algunos algoritmos que no son perfectos, pero utilizamos varios para tener evidencia convergente. Si se trata de actividad en una banda específica con una amplitud para ver si son ripples. Si somos capaces en nuestras mediciones de detectar lo que suponen que son ripples en humanos, lo podemos ver en hipocampos individuales y medirlo y mostrar, bueno, está en el hipocampo, pero no está en la batería blanca al lado del hipocampo, ni en la corteza que está fuera del hipocampo. Y de este estudio, ese es el resultado más importante, que esto es tiempo por aquí, ¿vale? Aquí es cuando se presentan los estímulos, eso es antes, eso es después, y se ve cuando hay entropía alta, hay más eventos de estos ripples, como hemos hipotizado, que están generando lo que va a venir después. No sale en la entropía más alta, es justo cuando cambian las figuras, ¿vale? Porque no sabe lo que va a venir, pero ahí no tienes tantos ripples. ¿Y por qué? Bueno, aquí se puede ver. ¿Por qué será? Bueno, porque no puedes predecir si no conoces lo que va a venir, ¿vale? Entonces eso también nos dio evidencia. Cuando pasa este ripple es de alta amplitud y a lo mejor está afectando el resto del cerebro, ¿eh? Y cómo influye el resto del cerebro es muy importante para entender el circuito. Para hacer eso, hemos mirado qué está pasando en parte del cerebro. Ya después de 10 años de con ya una base de datos de 40, 50 pacientes, tenemos pacientes que tienen electrodos en otra parte del cerebro, como la corteza visual, frontal, temporal, simplemente por azar. Meten los electrodos por razones clínicas. Pero sí tenemos ya unos pacientes que tienen electrodos en la corteza occipital. Y vemos, por ejemplo, que la corteza occipital, antes de que llegue a unos estímulos, también está activo. Más que todo cuando no se puede predecir. Mientras que el hipocampo, a la vez, explico un poco para los que no trabajan esto. Aquí tienes el tiempo, ¿vale? Y aquí tienes la frecuencia. Estamos en frecuencia gamma, que es alta frecuencia, asociado con mucha actividad neuronal, en la frecuencia aquí. Y el color es cuánta actividad hay en esa frecuencia dado la condición. Entonces aquí es más amarillo, es más actividad cuando hay más entropía. Más azul es cuando hay menos. Entonces está como apagado el gamma, que coincide cuando hay más ripples. Pero bueno, eso es otra historia. ¿Se puede estar modulando el hipocampo, la corteza occipital? Esto no lo queremos, no queremos esa actividad, porque está activo, pero no sabe lo que va a venir. Se representa mediante un color en un espectro que vale. Sí, no, eso es un oddball. Y ahora está el nivel de atención más arriba. Cuando lo que hemos visto, ese azul es que cuando salta el ripple del hipocampo, apaga la corteza occipital. Dicen, porque el hipocampo está diciendo, no, que tú no sabes lo que va a venir. A lo mejor yo sí, pero vosotros no, entonces apaga. También vemos una actividad gamma en la corteza fusiforme, que ya tenemos también, que es una área de energía visual, es un poco más alto que el occipital. Bueno, esto es el niño que hemos visto con resonancia funcional, pero vemos ahora que es una actividad gamma. Pero aquí lo clave del estudio, cuando ha habido un ripple antes del estímulo del hipocampo, cambia la respuesta de la corteza visual. Entonces la corteza visual, si ha tenido un ripple, da más actividad y más rápido a la latencia. Entonces el hipocampo está diciendo, tienes que poner atención porque llega algo que en un contexto que no puedo predecir. Bueno, aquí lo puedes ver de una forma más obvia, que hay una interacción.
y eso encaja, si hay alguien aquí es psiquiatra, de una que se llama de precision weighting, que se va mal en esquizofrenia y cosas así. Entonces, pero eso también a lo mejor hablamos luego. El hipocampo mismo responde a cosas aquí es cuando se presenta el estímulo, entonces sí tienes una respuesta de gamma en el hipocampo, y muy interesante, está influido por lo que pasa en el fusiforme. En la corteza visual, primero se modula con lo que ha pasado antes de llegar al estímulo, si ha llegado un ripple del hipocampo, y luego, cuando pasa algo que sorprende, manda información al hipocampo utilizando una técnica de conectividad que de hecho viene de economía, se llama causalidad de Granger, pero vemos que como el fusiforme causa la actividad en el hipocampo. Entonces tenemos un bucle para procesar lo que está pasando en un contexto con más incertidumbre, más sorpresa. Entonces, conclusión aquí es que los ripples tienen una frecuencia más alta cuando hay más entropía. Es una forma radicalmente diferente de ver este hallazgo de electrofisiología. La corteza occipital sube antes de llegar a estímulos cuando hay alta entropía, pero los ripples del hipocampo lo apagan, para decir, te estás equivocando. Cuando hay un ripple de preestímulo del hipocampo, eso modula cómo reacciona la corteza fusiforme luego. Y bueno, y hay un feedback mecanismo que vuelve al hipocampo. No sabemos si hay también algunos ripples post-estímulos y no sabemos exactamente lo que estamos trabajando en ello. Así que la relevancia de memoria, lo que yo pienso, lo que yo voy detrás ahora en el laboratorio, es que estos ripples son la generación de actividad de secuencias o patrones de espigas, de potenciales de acción, que van a hacer un matching con lo que va a venir luego, para facilitar codificación de información. Entonces tú ya pones lo que tú piensas que va a llegar para luego a ver si encaja con la información, para luego hacerlo más fácil, más rápido de codificar. Entonces también ver lo que está pasando en la corteza, ese cambio que produce ese ripple en la corteza, qué estado está cambiando, preparándolo para codificar nueva información. Ok, entonces hablando ahora de compresión. Es un término raro, pero luego os voy a explicar por qué utilizo este término. El hipocampo tiene un eje longitudinal muy interesante, tanto en ratas que va dorsal a ventral, humanos que va posterior a anterior. La parte anterior está pegada a la amígdala, hablando de lo que estamos hablando antes de esa película de emociones. Pues miedo, felicidad, tiene mucho que ver con la amígdala. Entonces, os voy a mostrar luego. Más que todo miedo. Y la parte anterior del hipocampo está al lado, tiene mucha conectividad con la amígdala, entonces tiene un papel de emociones también. Bueno, se puede dividir este eje longitudinal por su genética, por su conectividad con el resto del cerebro. Un hallazgo interesante es que, no sé si veis, entre el premio Nobel 2014, bueno, que era con uno de los coautores de este paper. Si yo voy andando si yo soy una rata, esto es una caja, tengo lo que se llama place cells, células de espacio, y hay un place field, un campo de espacio, en que si yo entro en ese espacio, dispara la neurona, ¿vale? Disparando y luego apaga cuando salgo del campo. También hay células grid que disparan aquí, como en triángulos, formando hexágonos. Lo interesante con este eje del hipocampo longitudinal es que aquí, dorsal, que es posterior en humanos, los place fields son más pequeños, entonces corresponde a estar solo disparando aquí, ¿okay? Mientras que si vas anterior o ventral, dispara si estás aquí, si estás aquí, si estás aquí, es mucho más amplio, que es una forma de cubrir más espacio a diferentes niveles de resolución, ¿no? Es una forma muy inteligente
de codificar el espacio. Bueno, y una cosa importante es que ahí hay un premio Nobel, hay una electrofisiología súper interesante en la rata, pero primate es diferente. O sea, primates no es que vamos con cuatro patas navegando en el suelo en cajas. Somos mucho más visuales. Y lo que se ve es que en los primates, en los monos, hay lo que se llaman, en vez de place cells, se llaman view cells o spatial view cells. Entonces, células de vista espacial. ¿Vale? Entonces, hay una parte del mundo visual en que cuando el mono está mirando, dispara la neurona. Y no importa si está ahí o si está aquí, mirando con la cabeza torcida o no. Es solo una parte, una zona del campo visual. Cuando hablamos de visión, hay un componente aquí importante que es la frecuencia espacial. Okay. De la misma forma que se puede reconstruir, no sé si hay ingenieros, pero Fourier, si tienes una señal, cuando les pones en sus componentes de diferentes frecuencias bajas, medianas, altas, puedes reproducir esa señal. Lo mismo con algo en 2 dimensiones, con lo que vemos. Entonces, esta imagen de donde todos queremos estar en la playa, que esto es baja frecuencia, pero luego va aumentando la resolución y si lo combinas, tienes tu imagen de la playa. Y eso, bueno, tiene su electrofisiología muy bien estudiado, que tiene orígenes en el tálamo, cómo se hace la organización, cómo entra esa información al cerebro en las diferentes frecuencias. Sin embargo, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque mi charla es sobre el hipocampo, y el hipocampo tiene aquí, está en esta jerarquía, esta imagen que todo el mundo lo conoce de los estudios en neurociencia, es la jerarquía del sistema visual. Y aquí entra la información por la retina, va a las áreas más primarias de visión, luego pasa por una serie en serie paralela de información, y luego aquí number 1 más alto en la jerarquía es el hipocampo. No debería afectar el hipocampo la frecuencia espacial de imágenes. Eso ahí lo planteo y luego os explico lo que ha pasado en el laboratorio. Hemos hecho también un estudio sobre imágenes de diferentes frecuencias espaciales. Es mi alumna Alba Pérez, que ha trabajado en esto. Ya tenemos estos 22 pacientes. Hicimos un estudio basado en detección de caras, procesamiento de caras, por otro motivo, que queríamos ver cómo reaccionaba la amígdala, os comenté que es muy importante para el miedo, cómo reacciona la amígdala a este tipo de imagen en los pacientes. También hay una teoría que es la parte más borrosa, es decir, la baja frecuencia que activa la amígdala. También una teoría que viene de Nueva York, todos los compañeros del profesor Juste, que iba a ser esta parte de la cara, no la parte más definida, que es alta resolución. Bueno, presentamos estas imágenes, estas caras a los pacientes, que son, el paciente solo tiene que decir si es hombre o mujer. Puedes ver que tenemos aquí los que son de alta frecuencia espacial, de baja, bueno, esto es de toda la frecuencia espacial. Y luego os comento que hemos hecho un estudio sobre hemos hecho un análisis si el hipocampo anterior responde a las caras con miedo o las caras con emoción. Como he comentado antes, esta parte del hipocampo está muy conectado con la amígdala. Si en la rata, por ejemplo, si eliminas esa parte de su hipocampo, la rata ya no tiene miedo a las alturas, por ejemplo.
que es un miedo que tienen todos, que lo tienes por ser un laberinto donde no hay elevador y que no hay red para cogerles, no quieren ir a esa parte del laberinto. Bueno, luego quitas esa parte del hipocampo y están andando sin problemas, sin miedos. Entonces, hicimos un análisis y la parte del hipocampo anterior respondía a caras con miedo y no hemos encontrado nada. La amígdala sí tiene un efecto de miedo muy temprano y muy fuerte en este rango en gamma. Pero mi postdoc, Manuela Costa, que hizo este trabajo también con Alba, me dice, no hay una interacción, no hay un efecto de emoción en el hipocampo, simplemente hay un efecto de frecuencia espacial. Es decir, y yo dije, es imposible, porque como acabo de decir, hay una jerarquía en que toda la información básica, los parámetros básicos de visión entran abajo y luego lo que manda la información al hipocampo es algo más formado. Imposible, hay un error. Lo repite, me siento con ella. No, el hipocampo anterior es sensible a frecuencias bajas. Miramos la parte más posterior y la parte más posterior del hipocampo es sensible a las frecuencias más altas. Entonces, si recordáis lo que dije en los animales, que tiene en las ratas, que tienen una diferencia de su place field, que son alta resolución posterior, por lo salen, y más amplios anterior. Entonces es lo mismo, pero en vez de estar en el espacio, estamos en un espacio visual. Y además hay un pendiente, un gradiente en el eje longitudinal que es muy parecido a lo que se ve en las ratas. Ahora, aquí ha generado muchas preguntas que me va a tener entretenido durante muchos años. Por ejemplo, cada vez que estamos en un contexto, estamos haciendo memorias, pero a diferentes resoluciones espaciales. Puede ser, ¿no? Pero tener diferentes resoluciones es ineficiente, podrías pensar. Diferentes memory traces, ¿cómo se dice? No sé cómo se diría eso. Diferentes circuitos dedicados a parte de la frecuencia de memoria. Pues no es tan eficiente si pensamos, bueno, vamos primera vez a una ciudad y vemos que es muy complejo, pero tú de verdad estás codificando todos los detalles cuando vas andando por la primera vez en Nueva York. No, normalmente estás codificando lo que es general, los edificios, un poco de la estructura, etc. Entonces puede ser que esto se reserve a diferentes, esta alta frecuencia se reserve a unos contextos muy específicos. Luego, sí, también tenemos que ver estas frecuencias de intermediarios que no estaban incluidos en mis estímulos. Si de verdad, si un pendiente existe, esos deberían estar más aquí en lo que se llama el cuerpo del hipocampo. Entonces sería el siguiente experimento. Ok, tenemos que hacer conclusiones 2, que hay diferentes porciones del eje longitudinal del hipocampo humano son sensibles a diferentes componentes de frecuencia espacial de las caras. La expresión emocional no afecta. Vamos a ver la relevancia de memoria. Entonces, ahora tengo que combinar prueba de memoria con tarea que saben hacer los sujetos de pulsar botones. Y ver dónde viene esta selectividad de frecuencia espacial, porque hay áreas de la corteza al lado del hipocampo que podrían estar también involucrados. Pero yo he utilizado el término compresión. ¿Por qué? Pues de vez en cuando en la ciencia, que es lo mejor de la ciencia, bueno, cuando tienes un error, que piensas un error en tu análisis y luego sale algo muy interesante, 5 minutes, voy mal. Que cuando haces una compresión de JPEG, que todo el mundo sabe lo que es un JPEG, tiene tanto un componente
de convolución espacial, frecuencia espacial y entropía. Entonces, los dos experimentos que os he comentado tienen esto es cómo se hace, cómo se hace la parte de frecuencia espacial para descomponerlo cuando haces un JPEG, y eso es la parte de codificación de entropía que hace también en JPEG, pero podemos hablar de esto más en más detalle en otro momento. Entonces, la teoría que ahora estoy detrás es que el hipocampo está emulando lo que hacemos. Bueno, cuando hacemos una compresión de JPEG, estamos emulando lo que hace el hipocampo con nuestros componentes. Okay. Eso todo hemos descubierto sin una tarea de memoria. Voy a hablar brevemente sobre estimulación de memoria estimulación del cerebro para mejorar memoria. Esto es un esquemático de cómo esos son los sistemas de memoria de hipocampo aquí y otras áreas que participan en otras memorias no conscientes. Suele ser que hay interfaz entre las dos áreas. Por ejemplo, la amígdala influye mucho en el hipocampo cuando hay algo aversivo o emocional en general. Y esto, bueno, mi laboratorio lleva mucho tiempo trabajando en cómo se comunican la amígdala y el hipocampo para producir las memorias emocionales, que ya hay una forma de estimular el cerebro para producir el mismo efecto, estimulando la amígdala. Hasta que vemos neuronas individuales, que a mí me parece muy fascinante en el humano, que son selectivos. Por ejemplo, aquí una neurona de la amígdala que es selectiva a solo imágenes emocionales que luego vas a acordarte. Pero cuando se trata de estos estímulos inesperados, como el cisne negro, parece ser más un circuito que involucra el striatum. Seguramente la doctora Moratalla va a hablar más de striatum. Hay un circuito derivado por Lisman y Grace que dice el hipocampo detecta lo que es raro en el medio ambiente, manda un mensaje al área ventral tegmental, donde están las neuronas de dopamina, que lo manda otra vez en un bucle al hipocampo, es decir, memorizar esto. ¿Okay? Pero aquí tenemos el accumbens, que es un área de mesolímbico, justo en la mitad. Este área del accumbens, muy importante para diferentes funciones o aprendizaje de recompensa, y también es una diana en lo que es estimulación cerebral profunda por trastornos en psiquiatría, más que todo en trastorno obsesivo compulsivo. Entonces hay pacientes que tienen electrodos metidos en el accumbens, estimulados a una frecuencia de 130 Hz, que se supone es inhibitorio, y de forma crónica. La pregunta del laboratorio fue, ¿estamos modulando la memoria en estas personas? ¿O la memoria para algo sobresaliente? Voy a saltar estos dos diapositivas. Tenemos un workflow con los datos, que es resonancia, luego registros intraoperatorios de unidades y luego ensayos clínicos. Pero hicimos un estudio, primer estudio, con pacientes, 9 de ellos, con algunas imágenes que eran sobresalientes por ser o blanco y negro contra color, o que eran emocionalmente positivos. Una prueba de memoria que luego tenían que decir si se recordaban. Entonces, esos estudiantes Svenja Troy, hizo reconstrucción de los electrodos dentro del accumbens, y lo que hicimos es tener el estimulador apagado en los pacientes y luego encenderlos en momentos como bloques. ¿Okay? Entonces es on, off, y ver el efecto de memoria. Y utilizamos los parámetros típicos de la clínica que se utilizan en los pacientes. Y también un grupo de controles de pacientes que han venido, también están muy graves, pero no querían estimulación cerebral profunda. En resumen, logramos mejorar la memoria durante la estimulación de los pacientes. Es decir, cuando los pacientes, cuando está on el estimulador, tienen más probabilidad de recordar estas imágenes que han visto
luego en una prueba de reconocimiento. Y fue más que todo para las imágenes que eran blanco y negro comparado en color, los oddballs, como habíamos predicho. No había ningún efecto para los emocionales, pero ya os he comentado, memoria emocional va por otra vía, amígdala, hipocampo. Sí, aquí se puede ver como en el tiempo, apagado, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado, la probabilidad que luego se recuerda la memoria, el estímulo es cuando se ha puesto aquí. Volviendo a las células place cells y las células grid cells, esta estimulación va directamente a la área, al hipocampo. Hemos visto, no voy a entrar ahí, pero con modelos en animales, estimular ahí activa el hipocampo y la corteza entorhinal. Hicimos otro estudio ya con más pacientes, en fase crónica ya, haciendo lo mismo. Ahora tenía que hacer una tarea de realidad virtual, moviéndose por una arena, como algo de césped con un faro para ayudarles donde estaban, recoger una manzana, recoger una cesta, ir a un árbol, recoger una manzana y luego volver aquí para depositar la manzana en la cesta. Y lo que vemos con los pacientes es, por ejemplo, este es un paciente que lo hace mal. Va a la cesta, va a un árbol, va a recoger la manzana y dice, ha dejado la manzana ahí. Entonces ahí la ha hecho muy mal, porque ese error en donde ha dejado, esto es como viendo la arena por encima en el análisis. Es una distancia muy grande entre los dos. Mientras que ese paciente recoge la cesta, va al árbol, recoge la manzana y ya pone la manzana donde estaba la cesta. Entonces tiene drop error, error de lanzar muy baja. Esto es la drop error de los controles, ¿vale? Que son misma edad, mismo género de los pacientes. Esto es el error de los pacientes sin estimular, más alto. Cuando estimulamos, logramos que los pacientes están al mismo nivel que los controles. ¿Okay? Como me he ido un poco de tiempo, voy rápidamente. Donde están los electrodos hay mucho. Esto se puede ver que hay el accumbens, el caudado, el núcleo estereoterminalis, el área de colinérgica, fornix. ¿Dónde estamos estimulando? Hay un poco de variabilidad y hicimos un análisis para ver si podemos determinar si hay un área anatómica específica entre todos los pacientes donde produce mejor memoria, un sweet spot, como dicen, un punto dulce. Y sí, lo hemos visto, junto con un equipo en Alemania, que hay unos puntos a la parte dorsal, posterior de la accumbens, donde si el electrodo está ahí, porque hay variabilidad en donde llega el electrodo, está ahí, vamos a mejorar la memoria. En 3 pacientes, si estimulamos directamente a esa área, ya vemos en todos los pacientes que hay una mejoría de memoria. Muy rápidamente así. Quiero decir que, en conclusión, tenemos mejoría de memoria en un área, un sweet spot que está en un área colinérgica y dopaminérgica. Este tipo de estudio nos ayuda a ir de lo que solamente correlacionar mejoría de memoria con una actividad medida en el cerebro con algo más causal. Es que hemos producido la mejoría. Entonces ya sabemos que hay algo causal en este circuito de estimular esta área. Podemos decir a los pacientes que hay un beneficio cognitivo en su tratamiento. No solamente se van a mejorar de su TOC, su depresión, pero la memoria va a mejorar. Y algo especulativo que podemos hablar luego, que en Alzheimer son áreas que son los últimos para degenerarse. Estas áreas de dopaminergia como el accumbens.
Las dianas ahora, como Fornix, etcétera, son primeros que están en ensayos clínicos, son los primeros. Entonces, ¿por qué no estimulamos un área que está más o menos intacto para los pacientes? Hasta ahora todo lo que he hablado es invasivo, el futuro es no invasivo, espero que sea, solo un minuto. Que estamos instalando ahora mismo un sistema de magnetoencefalografía en la Universidad Politécnica de Madrid, que yo he dicho que España me ha tratado muy bien, me han dado este nuevo juguete, que es, normalmente la MEC está dentro de un casco grande y no es difícil moverse, es difícil hacer cualquier estudio en Alzheimer's o un trastorno de movimiento o en niños, mientras que esto puede estar incluso jugando ping pong o jugando a la guitarra, mientras se está registrando. Pero también tiene una ventaja muy grande, es que los sensores se pueden poner en la boca. Los sensores se pueden poner en la boca y es una forma de registrar actividad en el hipocampo mejor, porque el hipocampo es profundo. Entonces, si tienes sensores aquí y dentro de la boca también, puedes registrar mejor tu actividad en el hipocampo. Y por último, última diapositiva, también en vez de ir por el ramo de estimulación cerebral profunda, que claro, estos son pacientes que son con un trastorno fuerte, que son resistentes a fármacos, intentar hacerlo no invasivo a estas áreas del cerebro con la tecnología co-inventado por el doctor Pascual León, que ya está mucho interés en mi laboratorio para aplicar esta técnica de estimulación transcranial eléctrica, que sí, esto es la amígdala aquí, que es como un área también muy profundo enfrente del hipocampo, y están ya pensando cómo llegar a estimular estas áreas. ¿Okay? Y con eso termino. Agradecer más que todo al European Research Council, que ha financiado casi todo este trabajo, y una lista larga de colaboradores en diferentes países. Y gracias. ¿Preguntas para Brian? Quizá un comentario que con esto del fútbol eres de la roja, pero si se clasifica Inglaterra por la final vas a estar... Bueno, no, sí, que mi padre es de Gales, entonces... no soy Muy bien, una pregunta aquí. Sí, ¿qué impacto tiene el envejecimiento en esta función del hipocampo? Estoy trabajando en envejecimiento y es una de las cosas que tengo en la lista para hacer en los siguientes grants. Sí, que debería haber si desafortunadamente el hipocampo se va haciéndose más pequeño con la edad, a partir de los 40 años ya va para abajo. Entonces, esta habilidad de ser como sensor de entropía que tiene el hipocampo que estamos viendo, seguramente eso se va disminuyendo. Sí, nos sorprenden menos cosas. Sí, ahí está. O que llegas a una situación, eso lo he visto en personas mayores, cuando llegan a una situación nueva, les tarda un poco más tiempo para decir, bueno, ¿esto qué es? Pero si tienes, según mi teoría, si tienes las shockwave ripples muy activos, llegas a una situación, disparan más shockwave ripples para predecir y ya estás listo para el contexto. Sí, pero lo voy a medir. De hecho, comprar esta máquina de Optically Pulsed Magnetometers, el nuevo, es para ver si puedo ver los shockwave ripples y justo hacer ese tipo de estudio. Porque, o si no, no se puede ver. Si utilizas técnicas no invasivas como resonancia funcional o MEG convencional, no puedes ver estos shockwave ripples. Entonces yo necesito una técnica para ver, por ejemplo, en envejecimiento o en niños con autismo, por ejemplo, que no vas a tener un electrodo adentro, para ver este proceso que tiene que ver también con la patología. Pregunta de Charo. Sí, has hablado de la estimulación cerebral profunda también en la edad interpretada ventral para aumentar la memoria en pacientes de Alzheimer ¿sería diferente el efecto en pacientes de Alzheimer o en pacientes con un deterioro cognitivo leve que en un sujeto normal? Porque la arte mental ventral está muy implicada también
En la adicción. Perdón. Sí, en la adicción a drogas. Sí, sí, sí. Bueno, está... eso es bueno, de estimulación de la cumbens. Está indicado en algunos países, lo están utilizando para adicciones, con algo de beneficio. Pero no es algo que se está utilizando tanto. Si en Alemania, por ejemplo, han reporte que heroína, que sí ha tenido algún beneficio. Y ya son pacientes que se encontraron hace 10 años o algo así en Polonia y se han visto una mejora de las personas. Pero también, yo pienso que va a depender del estado de la cumbens en cada persona, porque lo que se ve en los TOC, por ejemplo, tenemos un estudio en el TOC que los ponemos a hacer gambling, apuestas por dinero real, y lo que se ve es cuando se enciende el estimulador, se ponen a apostar más en contextos que ya saben que van a perder con alta probabilidad. Pero luego, cuando ves las curvas, así como psicometría, ves que en el estado basal son aversos a tomar riesgos. Entonces lo que estás haciendo es como corregirles a ser más dispuestos a tomar riesgos. Pero si tú coges una persona que tiene otro fenotipo, a lo mejor con adicción, utilizas los mismos parámetros, a lo mejor ya los empujas a tomar riesgos de forma ya patológica, es peligroso para ellos. Y en cuanto a las conductas repetitivas, porque también un drogadicto, ¿Está encendido el micrófono? Está apagado. Hay un botón abajo del todo. Decías que cuando se estimula el arte mental ventral, algunas veces repiten lo mismo aunque sepan que van a perder, ¿no? Entonces, eso más bien encajaría en una conducta repetitiva. Vale. Puede ser, sí. Sí, pero en el resto de las condiciones de esto de apuestas, bueno, sí, es verdad, sí, que el resto es como un shift, entonces tienen una conducta, aunque pierden, siguen, es como un círculo vicioso. Sí. No, es una buena forma de verlo, sí. Son experimentos muy difíciles de hacer, porque son pacientes infrecuentes, pero lo publicamos hace ya casi una década y ya quiero hacerlo un poco mejor en ese sentido, porque sí, es tipo de distinguir entre estás llegando a ser un habit, encontrar una conclusión exactamente. Ay, perdón. Por eso van los tiros, que se vuelve un hábito mal hábito en vez de conclusión. Claro, y les empuja a ser inflexibles con lo que están haciendo. Sí, aunque se supone que eso es justo lo que están intentando romper con la estimulación. Claro. Muy interesante. Gracias. Mi pregunta es mucho más básica sobre el funcionamiento del hipocampo, así que perdona si bajo el nivel un poco de todo. No, que eso es lo que más me gusta en todo este mundo, así que... A ver, yo entiendo que el hipocampo es capaz de crear nuevas memorias porque lo que está haciendo es aquellos acontecimientos que son importantes, pues los está lanzando a esa red neuronal, está lanzando para que se aposente, digamos, se cree, se memorice toda esa red y se cree el recuerdo, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que has dicho antes de los ripples, que son capaces de anticipar qué es lo que puede ocurrir, lo que estás diciendo es que están empezando a disparar por una zona donde cree que puede venir el estímulo. O sea, una de las redes, de todas las redes que tenga el cerebro, o sea, para entender cómo funciona, ¿vale? Ese ripple, lo que estás diciendo es que está el hipocampo diciendo, parece que el estímulo va a venir por aquí, entonces empieza a crear, o empieza a disparar hacia la zona donde cree que va a llegar el estímulo. ¿Cómo es exactamente el ripple? Sí, muy buena pregunta. Eso es una pregunta empírica, pero está dentro de lo que yo quiero hacer en los próximos 5 años. Es decir, si lo que yo pienso tiene sentido, debería reflejarse el efecto del ripple en partes de la corteza específicas, dependiendo en los parámetros de los estímulos. Entonces, si tú estás con blanco y negro y luego tienes que predecir algo de colores,
tú vas a pensar que el área V4, que es Visual Area 4, que es específico para color, ahí debería haber la actividad reflexional y no en otras áreas. Entonces sí, va a tener que tener un componente de especificidad. Si esto enlace con otros hallazgos nuevos que hay células que se llaman de engrams. O sea, engram es la memoria, ¿vale? Entonces hay células que se suponen que forman esa memoria y de alguna forma no es aleatorio, no es, bueno, tenemos miles y miles de células en el hipocampo y de repente estos van a formar la memoria. Están preactivados de alguna forma, se llama así. Y de momento dicen, bueno, ¿por qué está preactivado? No sé por qué. Y lo que yo pienso es que están preactivados de una forma muy organizada, dependiendo en lo que vas a predecir en un futuro. Entonces va a haber un mapeo entre las células preactivadas en un contexto de aprendizaje y donde en el cerebro donde en la corteza necesita trabajar. Pero sí, que son preguntas empíricas que incluso en el humano va a ser muy difícil, porque no tenemos ese control experimental. Yo tengo electrodos en diferentes partes del cerebro simplemente porque ya tengo una base de datos grande en que estocásticamente algunos tienen en el fusiforme, otros en los... Pero estás diciendo entonces que el que esté preactivado una parte u otra del hipocampo viene porque la prefrontal sabe o intenta predecir ese top-down, predecir dónde cree que va a venir, y es esa parte de la corteza prefrontal la que le dice al hipocampo, actívate por aquí, o es el hipocampo autónomo. Justo ahora estamos analizando los contactos en el lóbulo frontal para responder, porque puede ser las dos vías, ¿no? Puede ser el hipocampo que es ya haciendo todo. Pero entonces no sería top-down, ¿no? Entonces no sería top-down. No, pero si el frontal inhibe ripples o produce más ripples, ya tenemos la respuesta. O si la actividad de los ripples aumenta el gamma en el frontal, ya tenemos una idea. El resto, yo pienso que lo que acabas de decir va a ser el mecanismo, pero es especulación, necesito los datos. Vale, gracias. Brian, con respecto a la estimulación de la accumbens, no me ha quedado claro, ¿se estimula, la memoria que aumenta es el encoding o el retrieval? O sea, el codificación o el acceso a información ya codificada. ¿Cuándo estimulas? Muy buena. Sí, es que al final tenía que ir un poco rápido ahí. Estimulamos cuando habían los laughing monkeys, ese experimento. Eso estimulamos solo en encoding, cuando está codificando, y luego no se estimula en el recognition. En la prueba de memoria espacial, la estimulación es dentro de toda la parte de moverse en esa pradera que tienen que hacer. De momento, en el humano no sabemos si es solo encoding o encoding and retrieval, pero estas ideas le trabajé con un compañero en el Instituto de Neurociencias en Alicante, Santiago Canals, que tiene estimulación cerebral profunda con resonancia funcional en ratas. Primero tenemos el mapa que no he mostrado aquí por tiempo. Tenemos el mapa de activación el resto del cerebro, entonces no es solamente el accumbens, porque activa el hipocampo ventral, áreas frontales, corteza entorhinal. Y él acaba de hacer el experimento basado en los estudios de Richard Morris, que es su colaborador long term, y vemos que es encoding. O sea que a los pacientes tendríais que decirle que el efecto secundario beneficioso es aprender. El aprender, no el recordar. Exactamente. Un poco distinguir las dos cosas. Sí, lo tendríamos que ver en el humano, hacer una prueba directa de solo estimular en recognition o retrieval, eso es. Pero pienso que va a ir por ahí. Y también eso va alineado con toda la teoría de John Listman, Grace, que es un chute de dopamina que te da por esa vía para codificar. De acuerdo. Y luego una pregunta con la primera parte de tu charla. La teoría de que los ripples tienen que ver con la predicción y, bueno, es muy interesante, muy atractiva, pero son todo experimentos de correlación, no hay causación. ¿Habéis estimulado o alguien ha estimulado el hipocampo para poder generar ripples
o abolirlos y ver si los ripples tienen de verdad que ver con la predicción o es simplemente una correlación accesoria, ¿no? Sí, es de momento correlación. En animales sí se puede generar ripples con optogenética. En el laboratorio de tu vecino, Buzaki, lo ha hecho. Y ha hecho alargar los ripples para mostrar que eso mejora la memoria, porque el ripple tiene doble vida. Lo que yo estoy presentando y también lo que comenté cuando acaba, cuando la rata está ahí moviéndose y luego para, tiene un replay, que revive de forma comprimida lo que acaba de ser, los disparos del hipocampo. Entonces ahí si lo puedes inducir de forma artificial, optogenética, se ve que mejora la consolidación de la memoria si lo haces así, y más que todo si lo haces más largo. Ahora, eso nadie lo ha podido replicar, es un science de hace 5 años, algo así. En el humano estamos en la infancia de todo este tipo de efectos. A mí me encantaría inducir. Lo que sí quiero hacer, que yo pienso que es más fácil, es si veo utilizando la nueva técnica de Optically Pumped MEG con mouth sensors, en algunos pacientes que pienso, algunos trastornos psiquiátricos que pienso que hay demasiados, porque si estás prediciendo demasiado, a lo mejor tienes una cierta tendencia de tener ansiedad en contextos, más que todo contextos nuevos, como es un riesgo de autismo. A lo mejor en autismo tenemos demasiados de estos y podemos estimular, a lo mejor con la técnica de transcranial electric stimulation, para anular esos shockwave ripples. Ahí es donde voy a apostar. De inducir los nuevos es difícil, porque es una maquinaria ahí que está muy bien descrito, el CA3, CA1, cómo se combinan, y inducirlos de nuevo en el humano puede ser difícil. ¿Alguna pregunta más para Brian? Pues muchas gracias a Brian. Un aplauso.